Justo antes de subir, has mencionado cuál fue el resultado. Yo te estaba preguntando eso. ¿Cuál fue el resultado de la reunión de Trump o de esas dos nuevas delegaciones? Mira lo que ha pasado en China. Mira a la gente, las delegaciones, las dos partes. Es algo importante. Pero ¿cuál fue el resultado? Sabemos que uno de los mayores problemas para Donald Trump ahora mismo es el tema del Estrecho de Formosa y Oriente Medio, y que quería hacer algo al respecto. Pero, en conjunto, cuando miras esa reunión, ¿qué estaba ocurriendo y fue el resultado para Donald Trump? He got some more frequent flyer miles. Consiguió unas cuantas millas más de viajero frecuente, ya sabes, y tuvo la oportunidad de viajar con un grupo de, oligarcas, y luego tenerlos confinados en su avión. Pero más allá de eso, los chinos no vieron esta reunión como algo importante y enviaron varias señales. Todo empezó con el hecho de que, unas 8 horas antes de que Trump llegara a la ciudad, las banderas de Tayikistán seguían colgadas en las farolas junto a la bandera china. No se habían molestado en quitarlas y poner una bandera de Estados Unidos. El China Daily, su principal periódico, tenía como titular, apenas unas horas antes de la llegada de Trump, las conversaciones de China con Tayikistán, y solo añadía una pequeña nota al margen sobre la reunión con Trump. Y luego, lo más claro que vi, lo que realmente mandó el mensaje, los chinos ya le habían hecho lo mismo a Trump en 2017. And the Chinese did this to Trump back in 2017 as well. They sent the second level people out to the airport to greet him. Mandaron a la gente de segundo nivel al aeropuerto para recibirlo. Y claro, todos los defensores de Trump y los del movimiento MAGA dicen, eso es solo el protocolo chino. Pues no. Cuando llegó Vladimir Putin, Xi fue al aeropuerto. De hecho, metió a Putin en un Cadillac, un descapotable, y se fueron juntos al centro. Cuando llegó Kim Jong-un, de Corea del Norte también, Xi estaba en el aeropuerto. Así que el hecho de que Xi decida que este tipo no es lo bastante importante como para ir a recibirlo, ya lo veré mañana, eso manda un mensaje. Recibí una nota de, porque ya sabes, yo predije desde el principio que esto no iba a dar para mucho. Y me respondió, tenías razón. Dijo que había hablado con alguien de la Casa Blanca, y esa persona, que yo conozco, sí tiene ese tipo de acceso. Y contó que básicamente ella le dijo a Trump, en relación con las peticiones que hizo sobre Irán, que se olvidara del tema. Así que Trump se fue con unas fotos estupendas, pudieron ver una arquitectura preciosa, no creo que se quedara dormido ante las cámaras. Así que, desde ese punto de vista, fue todo un éxito. Y de hecho, como el coronel Wilkerson tiene mucha más experiencia en esto, en reuniones de alto nivel como las que tenía Colin Powell cuando era secretario de Estado, siempre había un trabajo previo de preparación, lo que llaman el trabajo de Sherpa. Y, por lo que parece, según dijo Chas Freeman, sus contactos en el Departamento de Estado le contaron que en esta ocasión no hubo absolutamente ningún trabajo de ese tipo. Sí, eso es lo típico de Trump. Es la forma habitual de actuar de Trump y también de Rubio. Coronel, esto le dijo el propio Donald Trump sobre el apoyo de China a Irán. Y te han preguntado por ello. Y tú mismo has hablado del tema que es el apoyo de China a Irán, ¿verdad? ¿Hasta qué punto fue un tema de debate hoy? Lo hablamos. Quiero decir, cuando hablas de apoyo, no están librando una guerra con nosotros ni nada parecido. No, dijo que no va a entregar equipo militar. Es una declaración importante. Lo dijo hoy. Es una declaración importante. Lo dijo con firmeza. Pero al mismo tiempo comentó que, compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo. ¿Cómo percibe el tono, la forma en que él habla del tema? Sabemos que China no está luchando contra Estados Unidos en Irán. Son los iraníes quienes están combatiendo. Pero cuando le preguntaron por el apoyo que China está dando a Irán, coronel, ¿cuál es su interpretación de eso?
Bueno, antes que nada escuchemos al doctor John Gartner, de la Universidad Johns Hopkins. Últimamente ha ganado cierta notoriedad porque es un experto en narcisismo y en el tipo de trastornos que Trump está mostrando cada vez más. Y lo último que ha dicho es que está mucho peor y que va a empeorar bastante más. Y creo que probablemente tenga razón. No tengo formación para afirmarlo con autoridad, pero resulta muy convincente cuando explica lo que este tipo de megalomanía, este tipo de narcisismo, le hace a una persona con el paso del tiempo, sobre todo si está sometida a presión durante ese periodo. Así que creo que eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Pero volvamos a lo que comentaba Larry, que voy a ampliar con creces. Los chinos son realmente excelentes, organizando y coreografando las visitas. Y otras cosas también. Incluso cuando Richard Haas y yo fuimos en 2003, bueno, creo que fue antes del 11 de septiembre, así que debió de ser en el verano de 2001. Todo estaba coreografiado, incluso para nosotros, al nivel en el que estábamos. Lo primero que me llamó la atención de esa coreografía fue que Xi estaba allí, quieto, de pie, mirando cómo Trump se acercaba. No hizo el menor esfuerzo por avanzar y salir a su encuentro. Hizo que Trump cruzara todo el espacio que los separaba y le tendiera la mano, y entonces Xi la tomó. Y sospecho que el resto de la coreografía fue muy parecido, como decía Larry en el aeropuerto, por ejemplo, lo cual debería haberse interpretado como una señal por parte del partido, incluido Marco Rubio. Sobre todo, no están haciendo las cosas demasiado bien en lo que respecta a la diplomacia y a cómo tratar con la potencia número uno del mundo en muchos aspectos. Y así fue creciendo más y más y más de eso. Y fue derivando en lo que comentaba el doctor, que Trump se iba inventando las cosas sobre la marcha y las contaba a la prensa, sobre todo aquí en este país, pero también en distintas paradas del viaje. Decía que todo iba de maravilla, o al menos mejor de lo que realmente iba, porque en realidad se estaba encontrando con un muro en todo lo que preguntaba. Ahora bien, por ejemplo, me han dicho que el tipo de Cargill consiguió al menos a 4 de ellos. Y eso es otra cosa, esto no fue una misión diplomática, ni mucho menos. Como dijo Larry, no se formaron equipos, no hubo Sherpas, ni grupos de trabajo, ni gente preparando el terreno de antemano, ni personas ocupándose de los detalles. Por ejemplo, nadie estaba analizando qué podría pasar entre Cargill o quien fuera y los chinos en relación con la reanudación de la compra de soja estadounidense. Y como nota al margen, llamé a un amigo mío en Iowa. Es republicano, dirige el lobby agrícola más importante de Estados Unidos. Y es un gran admirador de lo que estamos haciendo con él en la crisis climática, porque entiende esa crisis desde una perspectiva agrícola, muy directa, demasiada lluvia, demasiado calor, temporadas de cultivo más largas, mayores rendimientos. Sí, pero eso no va a durar, ese tipo de cosas. Republicano. Le dije, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y me respondió, bueno, no va a importar en absoluto porque no tenemos fertilizante. No vamos a poder cultivar soja. Y esa es la verdad. A menos que se vuelva a poner en marcha el sistema de producción de hormonas y se consiga esa urea y otros productos y básicamente se reduzca la presión sobre el comercio global, muchos agricultores de este país, y lo sé por la experiencia de mi yerno, que tiene una granja en Maryland, no van a poder sembrar. Simplemente no van a poder sembrar. Las contradicciones en todo esto son increíbles. Y lo último que diría, hay tanto que comentar, es que en realidad no consiguió nada. Y lo único que pensó que iba a conseguir estaba envuelto en una lógica muy al estilo chino, que además era bastante clara. Si el estrecho de Hormuz estuviera abierto, todos saldríamos ganando. Así que, si quieres ayuda para abrir el estrecho de Hormuz, aquí la tienes. Deja en paz a los iraníes, deja que controlen el estrecho, ese tipo de cosas. Donald Trump probablemente ni siquiera lo escuchó, pero creo que fue bastante explícito. Y a partir de ahí, todo va cuesta abajo.
Yeah, let me just add that when I use the term. Sí, déjame añadir algo. Cuando uso el término, para quienes no lo sepan, Sherpa, bueno, normalmente se refiere a los guías del Monte Everest. Pero también es un término que se usa en los canales diplomáticos para los diplomáticos que hacen el trabajo duro de verdad. Son ellos los que tienen que redactar los documentos, negociar si se va a decir feliz, contento o satisfecho. Dejan todo preparado para que, cuando los principales se reúnan, no embraden en una gran decisión sobre el fondo del asunto. Ya está, digamos, menis amortizado de antemano. Y nada de eso se hizo para esto. Cero, sí. Pues mira, ahí es donde empieza el primer problema. Y otra cosa, quien está bloqueando ahora el estrecho de Hormuz es Estados Unidos. Sí. Lo decía en serio. Si apartas de medio el comercio hoy volverá a funcionar. Sí, porque Irán ha empezado a permitir el paso de barcos que cumplen con sus condiciones. Y básicamente ha dicho, mira, si estás alineado con Estados Unidos e Israel en atacarnos, de acuerdo, no vas a pasar, punto. No lo vamos a permitir. Sin embargo, si aceptas y firmas nuestras condiciones, puedes pasar. Y creo que ayer dejaron pasar al menos 30 barcos. Así que ahora, en lo que respecta a la diplomacia global, no es Irán quien parece estar bloqueando las cosas, sino Estados Unidos. Lo más importante aquí, y de hecho publiqué un artículo en Sonar 21 esta mañana, o anoche tarde, según donde estuvieras, es que repasaba las 5 materias primas esenciales que salen del Golfo Pérsico y que alimentan la economía global. Y cuando digo alimentan, quiero decir que son literalmente imprescindibles. No se puede vivir sin ellas, igual que decía el coronel Wilkerson sobre los fertilizantes. Pues bien, el fertilizante se produce en parte a partir de urea y de azufre. Yo no lo sabía, pero alrededor del 40% del azufre del mundo procede del Golfo Pérsico. Son cifras impresionantes. Y no solemos darnos cuenta de eso cuando lo analizamos con calma. Hablamos de petróleo, gas natural licuado, urea, azufre y helio. Esos son los 5 grandes. Los 2 países del Golfo Pérsico que realmente producen la mayoría de esos productos son Arabia Saudí y Qatar. Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos hacen algo aquí y allá, pero no son los principales actores en eso. Y Qatar, sorprendentemente, tiene un papel muy importante con la urea, el azufre, el gas natural licuado y el helio. Y la urea y el gas natural licuado quedaron prácticamente destruidos cuando Irán atacó la planta de Ras Laffan. Así que lo que estamos viendo aquí es que incluso si por arte de magia abrieran el estrecho, el golpe al corazón de la economía global acaba de empezar. Y China lo entiende. China está en una posición muy buena para no sufrir como va a sufrir el resto del mundo. Y eso, creo, Trump ni siquiera lo intuía. Y lo otro que me señaló el agricultor de Iowa fue que el diésel es fundamental. El coste del diésel es clave. No pueden volver a la situación de hace unos años y esperar mantenerse si el diésel vuelve a ser tan caro como entonces. Y todo apunta a que podría ser así si no conseguimos abrir este paso. El otro asunto, coronel, eran las sanciones a las empresas chinas, porque de alguna manera estaban enviando o recibiendo productos de Irán y de Rusia. Donald Trump hablaba de sanciones. Sancionaron algunas empresas chinas antes de viajar a China. Y parece que el resultado de esa reunión entre los 2 presidentes fue que Donald Trump decidió levantar esas sanciones. Y el otro punto, coronel, es que, bueno, los chinos no le hacían caso de todos modos. Y además dieron instrucciones a todos sus colegas, por así decirlo, en el resto del mundo, para que tampoco le prestaran atención. Así que Trump estaba haciendo algo que Xi ya había hecho antes. Sí,
Carl, ¿tú sientes que China, al ver esa reunión, ha cambiado algo? Yo creo que sí, que algo ha cambiado. Viendo el panorama general, ha cambiado por completo. China hoy, en mi opinión, es un producto de lo que ha visto. Han visto lo que ha pasado en Ucrania, han visto lo que ha pasado con el caso de la guerra con Irán, y ahora están pensando en su posición. ¿Cómo ves tú la posición de China en este momento? ¿Cómo se definen a sí mismos? Sabemos que el tema más importante para China hoy es Taiwán, y hablaron de ello, lo mencionaron, pero no hemos oído nada en el resultado, en esa declaración de la Casa Blanca, sobre Taiwán. Se habló del Estrecho de Hormuz y de la desmilitarización del Estrecho de Hormuz, pero nada parecido respecto a Taiwán. ¿Qué significa eso, en tu opinión? ¿Y cómo crees que va a cambiar la situación en Taiwán? Bueno, desde la época de Deng Xiaoping, el principal tema de conversación para cualquier diplomático chino o para cualquier persona dentro de la estructura del gobierno chino, ya sea un gobernador de distrito, un simple ministro o alguien del nivel más alto del Politburó, siempre ha sido Taiwán. Cada vez que íbamos a China, ese era el primer asunto que salía, siempre. Daba igual si hablábamos con Wang Yi. En aquel momento, él era el jefe de la División de América del Norte en el Ministerio de Asuntos Exteriores y sabía más sobre América del Norte que cualquier otro chino. Luego estaba Chen Shicheng, y Chen Shicheng falleció. Así que heredó ese apodo, por así decirlo. Es lo primero que mencionan. En realidad no encaja con darle tanta importancia, porque para ellos es algo puramente formal. Ahora bien, dicho esto, sospecho que en este momento sí es un poco más serio, porque Xi ve al Politburó, a la estructura militar, que Xi acaba de cambiar de forma importante. Piénsalo un momento, y tengo información que me indica que todo eso tenía mucho que ver con la carrera armamentística nuclear que está empezando ahora, y con lo que pensaban esos mandos militares y lo que piensan los civiles. Pero eso ya es otro asunto completamente distinto. Dudo que siquiera hablaran de ello. Lo dudo mucho, porque no hubo, como él dijo, no hubo Sherpas, no se preparó el terreno, no se discutieron los temas. Este es un asunto muy importante, señor presidente. Deberíamos tener un grupo de trabajo sobre esto, y deberíamos llevar una posición clara cuando entremos. Nada de eso se hizo. Es un tema clave, pero nada de eso se hizo, al menos que yo haya podido ver. Y ninguno de esos empresarios estaba allí para hablar de armas nucleares, salvo en el sentido de que podrían estar ganando dinero con ellas. Puede que tuvieran alguna conversación aparte sobre el tema. Así que lo que estamos viendo en cuanto a la posición de China, que es la pregunta más amplia, la posición de China en su planteamiento más general es no hacer nada para impedir el suicidio. No hace falta que hagas nada para ayudar o fomentar eso, pero si tienes algo, tráelo y lo hablamos. Ahora mismo no estamos aquí para ayudar y fomentar un suicidio evidente por parte de la otra potencia, al otro lado del mundo, que compite con nosotros. No queremos que ese suicidio se convierta de repente en un elefante moribundo revolviéndose en la hierba, y puede que nosotros estemos en esa hierba. Así que tengamos cuidado con lo que hacemos. Cuidado con cómo decidimos ayudar o fomentar este aspecto concreto. Por ejemplo, la guerra en Irán, porque podría tener consecuencias para nosotros, y de hecho las tiene, en lo que respecta al petróleo y a otras cosas. Esa es, por tanto, la posición geoestratégica de China, dejar que se destruyan entre ellos. Al mismo tiempo, hay gente en la escuela central del partido que asesora, y en general esos consejos llegan hasta el Politburó y tienen cierto impacto. La idea es que no quieren que desaparezcan por completo del mundo, porque su existencia les resulta beneficiosa en varios sentidos. Tic, 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 tic. Así que, si pueden desarrollar una diplomacia que mantenga esos aspectos del imperio sin desaparecer, y que los mantenga en una posición negativa, neutral o favorable para ellos, también lo harán. De modo que él dispone de un portafolio muy refinado, entre el que puede elegir en cualquier momento
las acciones que China tomará frente a Estados Unidos y en general frente a Occidente, que para él significa, sobre todo, Europa, especialmente Europa Occidental, y también al este o el este. Creo que él tiene preguntas de fondo bastante serias sobre eso, igual que yo y cualquiera que lo mire con atención. ¿Van a ser los polacos quienes sustituyan a Alemania? ¿En serio? Eso es justo de lo que está hablando ahora su gobierno. Enviad vuestras tropas a nuestro país, nosotros tomaremos el relevo de Alemania. Bueno, Polonia, ¿cuáles son los dos países con los que habéis tenido más problemas en los últimos siglos? Moscú y Berlín. Vale, pues quizá no sea una jugada muy inteligente. Así que Xi está un poco desconcertado por eso, pero no lo está respecto a Europa Occidental. Europa Occidental está, por distintas razones, básicamente en el mismo estado que Estados Unidos. Así que tiene una estrategia parecida en ese sentido. No quiere perderlos, y desde luego no quiere perder ese aspecto del que Putin le habla constantemente. Restaurar las ventas rusas de gas natural licuado y de petróleo a Europa, algo que está ocurriendo ahora mismo. Está ocurriendo ahora, aunque la Unión Europea haya aprobado leyes para que no ocurra. Así que tiene una visión muy precisa de lo que pasa en el mundo. Y tiene una estrategia, o más bien varias. Very small. En más de reunión tal tan registry third no, o for any kisur, then prepace interesting. Sabes, el lenguaje que usó fue especialmente llamativo. Cuando mencionó la trampa de Tucídides, apuesto a que Trump pensó, ¿eh? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de trampa? Y reconozco que yo también tuve que volver atrás. Conocía el término, pero si me hubieras pedido que me levantara y lo definiera, no habría sabido dar una definición en el momento. Así que, o bien, estamos viendo a Xi Jinping como uno de los líderes más inteligentes y cultos, con un gran conocimiento de la historia griega antigua, o alguno de sus asesores más astutos le dijo, jefe, usemos esto con Trump, lo va a dejar descolocado. No estoy seguro de cuál de las dos fue, pero fue una de ellas. Y los chinos estaban enviando una señal muy clara, que son la potencia en ascenso. De hecho, creo que si uno quiere fijarse en varios indicadores, se puede decir que China ya ha superado a Estados Unidos. China has now surpassed the United States. They have more banks in the top 10 of the World Bank. Tienen más bancos entre los 10 primeros del mundo, tienen una tasa de alfabetización más alta que Estados Unidos y, desde luego, una capacidad industrial mucho mayor. Pueden construir más barcos en un solo año de los que nosotros hemos construido en los últimos 60. Han desarrollado misiles hipersónicos que, bueno, ya vuelan, y nosotros ni siquiera hemos desplegado uno. Así que, ya sabes, la lista sigue y sigue. Y creo que también saben, por la historia, que esto es lo que pasa cuando se reemplaza a una potencia hegemónica, cuando se desplaza a Estados Unidos, que se ve a sí mismo como el líder mundial, el mejor, el más fuerte. Pues no, es como en Blancanieves, cuando la reina malvada le pregunta al espejo, espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y llega el día en que el espejo le responde, ya no eres tú, tu tiempo ha pasado. Y una de las cosas, Nima, una de las que Larry menciona, y tiene toda la razón, es esta. Una de las transiciones más difíciles de toda la historia humana, en los 3.000 años de los que tenemos conocimiento y los 5.000 de los que sabemos un poco, es precisamente este tipo de cambio. Es de lo que hablan Graham Allison y la llamada trampa de Tucídides, y el propio general Tucídides, porque era general, mucha gente lo olvida, además de historiador, uno de los primeros historiadores del mundo. Su idea principal es justo esa, que esta es una de las transiciones más difíciles, en la que la mayoría de las veces se fracasa más que se tiene éxito. Salir de un imperio, dejar atrás el poder dominante, abandonar la idea de yo soy la potencia hegemónica, la número uno del mundo. Y para Estados Unidos no va a ser diferente.
De hecho, en algunos aspectos va a ser más difícil, porque tenemos una increíble capacidad para no ser cohesionados en 50 estados, cada vez con más diferencias de opinión, de visión y de tipo de problemas. Pero también hay problemas comunes que nos afectan a todos, y uno de ellos es la inteligencia artificial, el uso del agua y la energía. Y me llegan correos, uno tras otro, hablando de los problemas que estamos generando con todo esto. Lugares como Culper City, en Texas, que no tienen agua, van a desaparecer si no hacemos algo con su problema de abastecimiento. Todo esto está creando una gran agitación. Y si a eso le añadimos que este es un momento extremadamente difícil para cualquiera en la historia de la humanidad, un momento en el que estamos descendiendo desde una posición de imperio, la situación se vuelve aún más compleja. Y por cierto, cuando Gran Bretaña dio un paso atrás, simplemente se metió en la sombra de Estados Unidos. Así que tenía un lugar donde esconderse. Nosotros no tenemos ningún sitio donde escondernos. Y ahora mismo existe un potencial real de desmembramiento de nuestro país. Punto. Es algo muy potente en este momento, sobre todo con esta administración, que aprovecharía eso al máximo, probablemente para crear su propio tipo de gobierno después. Creo que eso es extremadamente desestabilizador y peligroso. Y estamos en un momento de la historia, de nuestra historia en particular, que va a ser difícil de manejar. Y Xi lo sabe. Xi lo sabe. No quiere que sea catastrófico, pero sí quiere que siga su curso. But he wants it to proceed apace.